Bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Acá estamos nuevamente con el compañero Roberto Perdía, que atentamente nos recibe siempre que se lo solicitamos. Así que vamos a hablar un poquito. Teníamos pensado empezar con otra cosa, pero dadas las circunstancias y lo de público conocimiento, le vamos a hacer algunas preguntas de temas internacionales, a ver qué opina él. Bueno, ganó Donald Trump en Estados Unidos. Si bien mucha gente pensaba que podía ganar, pero en general no daba esa idea. Bueno, finalmente ganó. Incluso ganó con el voto latino y gran parte del voto afroamericano. ¿Qué opinás primero, en primera instancia, con respecto a esto, al triunfo de Donald Trump? Y cómo se comprende desde el punto de vista de lo que es el pueblo americano. Bueno, me parece que es un triunfo del atajo, del cansancio, de la crisis, lo primero. Lo segundo, habrá que ver después ese triunfo con todas sus políticas, sus discursos y demás, si se traduce en algo parecido a lo que venía diciendo. Porque conocemos que el sistema americano es mucho más que la presidencia. Lo es institucionalmente y mucho más informalmente, ¿no es cierto? Hay un poder por detrás del tono que no es secundario. Dicho esto, digamos, cabe aclarar que este fenómeno no es una cuestión menor, no es un tema más. Hasta ahora en Estados Unidos se dirimía entre republicanos y demócratas, donde en un montón de cosas eran prácticamente lo mismo. No eran lo mismo sobre el rol del Estado, los demócratas eran más liberales, los republicanos más conservadores. En algunos aspectos, como el tema de las Fuerzas Armadas, de gendarmes del mundo, no había diferencia prácticamente. Los demócratas más vinculados al sector financiero, los republicanos más ligados al tema de las armas, pero en general no había una diferencia de calidad en el fenómeno. Yo creo que el triunfo de Trump, si Trump, dicho lo que había manifestado antes, mantiene las ideas centrales de su discurso, sí es un cambio bastante importante en la política mundial. ¿Qué significa? Algo que ya venía pasando en Europa, que es la crisis del globalismo. Desde la Segunda Guerra Mundial, primero a través de la Guerra Fría y después a través de la cooperación internacional y demás, los sectores económicos más poderosos iban desarrollando una política de globalización o mundialización de la economía, que significaba reducir a la mínima expresión posible a los estados nacionales para que las propias empresas transnacionales gobiernen al mundo. Eso tenía diversas expresiones, tres grandes instituciones en las cuales se concentraba esto: la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y además de esas instituciones formales, ¿no es cierto?, había otros sitios en los cuales se debatía esto, más allá de sus reuniones sociales, entre comillas, como eran la reunión de Davos anualmente que se realiza, o las reuniones del grupo de Bilderberg. En esas reuniones se reunían los capitostes del mundo y se discutían los temas centrales hacia los cuales ellos venían impulsando sus políticas. Y eso venía en pleno desarrollo, con viento de cola, digamos, venía avanzando, pero con las últimas crisis, sobre todo las del 2008 y demás, una crisis europea de la que no salen, Europa empezó a entrar en conflicto. Empezó con Francia, con Le Pen y su Frente Nacional, se fueron manifestando en otros países, inclusive gobiernan hoy en día este sector, llamémoslo nacionalista, xenófobo, gobierna en Hungría, ¿no es cierto? Y acaba de darse un caso importantísimo en la política europea y mundial con las recientes elecciones en el Reino Unido, donde deciden separarse de la Unión Europea. Y hay varios países, bueno, además de lo que está pasando en Inglaterra, de que ya está el gobierno de estos sectores en Hungría, hoy en día, si hubiera elecciones, todas las encuestas dan que el Frente Nacional ganaría en Francia, ¿no es cierto? Algo parecido está pasando en varios otros países de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Es el cansancio del pueblo ante la crisis capitalista. No encuentra salida y de alguna manera le echa la culpa a los organismos internacionales, financieros, económicos y demás de lo que le está pasando. La desocupación,
En Europa es una cosa típica que también pasaba en Estados Unidos, y Trump hizo mención a eso, la deslocalización empresarial, es decir, llevar las empresas, las grandes empresas de Europa, primero de Europa occidental a Europa del Este, ¿cierto? Y después de la propia Europa occidental a otros países del mundo. Eso se repitió casi simétricamente en los Estados Unidos, dando lugar a una desocupación importante de jóvenes blancos. Es decir, ¿cuál es el sujeto histórico básico del triunfo de Trump dentro de los sectores capitalistas, además, dentro de los sectores de gran capital? Son los blancos, protestantes, anglosajones, es decir, desocupados industriales. Es decir, ese sector es el que estaba en mayor rebeldía por la propia situación en la que vivía. A eso se fueron agregando otros sectores sociales que provocan este triunfo. Esto evidentemente es un sopapo en la cara a la política del globalismo. Y lo que pasa es que la política de la globalización se había impuesto en el mundo con otras políticas colaterales como lo políticamente correcto. Entonces nadie opinaba en contra. Es decir, los pueblos la venían padeciendo esas políticas, pero en términos generales, en la superestructura, en los medios de prensa, en los artistas, en los intelectuales y demás, debía pensarse así, ¿no es cierto? Eso explica que todo el mundo haya estado que tenía que ganar la Hillary, ¿no es cierto? Y no pasó eso. Como no pasó eso con el Brexit del Reino Unido, y acaba de no pasar, ¿no es cierto?, en Estados Unidos en este momento. ¿Por qué pensás que ese hartazgo de la gente, básicamente porque a Trump le votó la gente, lo mismo que pasó en Hungría o puede pasar en distintos países de Europa, ¿por qué se va hacia referentes de la derecha o ultraderecha? ¿Por qué la izquierda en general no tiene un discurso que pueda captar los votos de la gente y los está captando lo que llaman populismo de derecha? Yo creo que ahí está lo que yo decía recién, había que trabajarlo más, estudiarlo, verlo, lo que llamaba lo políticamente correcto. Porque esto viene un envoltorio de políticas frente a las cuales la izquierda no tiene respuesta. Ajá. El tema de los derechos humanos, el tema de la diversidad cultural, todo ese tipo de cosas, frente a los cuales la izquierda no sabe qué responder. Y no se anima a plantear la cuestión de fondo, la cuestión de la propiedad, la cuestión del dominio imperial, no se animan a plantearlo. Entonces la opción que aparece es la opción de derecha. Yo creo que es la profunda debilidad de la izquierda, de una izquierda llamada progresista, que va detrás de las políticas imperiales, que va detrás de la política capitalista. Entonces augura un mundo de un capitalismo bueno, de un capitalismo humanista. Mentira, sanata, falseamiento de la realidad. Como nos dijeron alguna vez, capitalismo con inclusión. Capitalismo con inclusión, etcétera. Con ese discurso bien humanista, digamos, ¿no es cierto?, que es un discurso de Europa de hace siglos. Europa ha estado a la cabeza del humanismo. Bueno, ese discurso humanista engarzó con el capitalismo y ese es el discurso que se impuso en el mundo. Y la izquierda no ha sido capaz de levantar otro discurso. Tiene cagazo, tiene miedo. Porque tiene miedo a la gente que nos va a decir. Bueno, hasta que apareció un loco, que ahora habrá que ver cuánto de loco tenía, o se adoptó ese discurso para ganar la elección. Creo que hay un poco y un poco. Un poco de que está medio rayado, sí. Y otro poco, ¿no es cierto?, de que levantó ese discurso porque vio que eso rendía, que con eso podía ganar. Entonces decía locura como, vamos a meter presa a la presidenta, ¿no es cierto?, cuando en medio de la campaña, no en un discurso, no, en medio del debate. Sí. Es decir, groserías de todo tipo. Pero el pueblo no seguía por esas groserías que caen bien o caen mal. Exactamente. Seguía por otras cosas. Y seguía por una situación material que viene mal. Desde la crisis del 8 en Estados Unidos viene mal, no sale de la crisis, y el capitalismo tiene otra respuesta. El gran capital camina hacia otro tipo de respuestas. Camina hacia la respuesta de una mundialización, donde se consume lo mismo en Hungría que en Afganistán, que en la boca,
¿no es cierto? Y un mundo en el cual sus intereses son iguales, las empresas transnacionales buscan la mayor ganancia donde la pueden encontrar, las fronteras nacionales la van borrando, los estados nacionales también, y la gente dice, bueno, capaz que ahí está el problema. La gente, el pueblo común buscando una respuesta. Como la izquierda es incapaz de dársela, la buscan donde la encuentran. Y la encuentran en estos tipos que reflejan este tipo de política. Ahora, esto es lamentable, pero desgraciadamente aparece así, ¿no? Extrapolando esto un poquito a la Argentina, ¿no? Y teniendo en cuenta que acá ganó un tipo, perdón, el señor presidente, tenemos que decirle al tipo que ganó, ganó el señor presidente Mauricio Macri, que yo personalmente, desde el punto de vista del discurso, no creo que tenga cosas parecidas en el discurso a Donald Trump. Ahora, ¿vos creés, Roberto, que a nosotros los argentinos en general como pueblo, y yo me hago cargo y creo que nos falta, pero tu opinión, ¿nos falta nacionalismo a nosotros? Somos muy poco nacionalistas. Vamos primero a explicar una cosa. El triunfo de Donald Trump es de un sector nacionalista, es el triunfo del nacionalismo. Es decir, de un nacionalismo, yo decía recién xenófobo, que odia todo lo externo, pero que es el nacionalismo de las burguesías de esos países, que no es lo mismo que el nacionalismo de los pueblos sometidos. El nacionalismo de los sectores de los países centrales termina en ya cosas que la historia nos tiene dichas, como fue el nazismo y fue el fascismo. Eso es el nacionalismo de los países centrales, ¿no es cierto? Que suponen una política de inclusión, de integración de los sectores populares, los trabajadores en este caso. No olvidemos que el fascismo viene de ser un partido socialista, ¿no es cierto? Hitler, y el nazismo se llama nacionalsocialismo, ¿no? Bueno, en un referéndum Hitler sacó el 90 y pico % de... Pero digo, además de lo que sacó, su discurso era un discurso nacional-socialista. Sí, sí. Es decir, integraba a los sectores populares y los subordinaba a las políticas de las burguesías nativas para concluir con fuerza en la centralización del capital, ¿no es cierto? Eso es Trump hoy en día. Eso no es Macri. Yo diría que Macri es casi lo opuesto a eso. Si no digo que no esté con la burguesía, sino que es lo opuesto, en el sentido de Macri sí formaba parte de la élite de poder que se ponía a la vanguardia del mundo con las políticas de globalización. Nos guste o no nos guste, pero Macri era un globalizador. Estuvo en Davos y se felicitó de estarlo, y el famoso tema, ahora sí estamos integrados al mundo, es eso, estamos globalizados, ¿no es cierto? Macri no es eso. Más aún, a Macri, a la política de Macri, esto le va a crear dificultades, además de las que ya tiene. Porque si hasta ahora tenía problemas para que le vinieran dólares, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Que los dólares van a ir a su matriz, van a ir al propio Estados Unidos a producir riqueza ahí adentro, ¿no es cierto? ¿Vos crees que va a ser muy proteccionista en términos económicos Estados Unidos? Va a ser proteccionista. O sea que eso nos va a afectar a nosotros económicamente. Por supuesto. Nos va a afectar en cuanto al sistema del comercio mundial y nos va a afectar también en cuanto a lo que Macri quiere, las inversiones de dólares. Las inversiones van a procurar ir. Si ahora para venir demandaban un montón de ventajas, a partir de ahora van a demandar muchas más, ¿no es cierto? Porque van a invertir allí mismo, van a invertir allí adentro. O sea que el blanqueo se puede llegar, más allá que en términos de lo que esperaban, no es tanto el blanqueo que esta gente propuso, digamos, para que entren más dólares aparte de las supuestas inversiones, se frenaría con esto. Más que el blanqueo, las inversiones, lo que llaman las inversiones, yo creo que van a ser muy limitadas. Las tasas de interés en Estados Unidos, que están por el piso, van a subir ahora. Eso va a traer más problemas para el tema argentino. Y a ver, hipotéticamente, para nuestra región, para América del Sur, para nuestra América, si esto hubiera pasado en el año 2001, 2000, 2002, hubiera sido una maravilla.